economista, Claudio Párez, economista de la Universidad de Concepción también, para hablar si es que estamos en buenos momentos como para poder invertir en un inmueble, ¿cierto? ¿Cómo estás? Qué gusto que puedas acompañarnos hoy día también, Claudio, para poder así resolver ciertas dudas económicas con respecto a este tema. Hola Constanza, buenos días a todos. Buenos días a ti también. Bueno, partamos por esa base y por esa primera pregunta que yo te planteo. Estamos en buenos tiempos hoy día en pandemia, donde la situación económica claramente no sé si es positiva para todos los lados, de poder entonces adquirir un inmueble, comprar, invertir en esto. A ver, cuando uno piensa en adquirir un bien inmueble, la verdad es que es poco el porcentaje de la población que invierte efectivamente en una casa como para hacer negocio. Claro. Lo que hace la gente normalmente es comprarse su casa. Claro. Y comprar una casa, y la decisión tiene que ver un poco con el momento. En qué momento se hace, si lo hago este año, lo hago el próximo año. Claro. Y uno va pensando en el momento en que dejo de arrendar y paso y me compro una casa. ¿Será hoy? ¿Será mañana? La verdad es que la gente que efectivamente se compra una casa o una segunda casa es bien poca. Dicho esto, todavía es un buen momento para comprarse una casa. La verdad es que... Todavía, dices tú. Todavía teníamos hasta hace un par de meses, teníamos unas tasas inmejorables, tasas de hasta el 2%. Me acuerdo que el año pasado el Banco Estado llegó a sacar tasas cercanas al 1%, Yeah. 1% más el IPC, digamos. Son contratos a largo plazo, entonces está todo automáticamente reajustado gracias a la UEF. Pero en general seguimos en un momento muy bueno para comprar casa. No es tan bueno como hace 1 o 2 meses en cuanto a tasas, pero sigue siendo un buen momento para tomar la decisión. Si va a seguir siendo buen momento, yo creo que no. Las tasas deberían empezar a subir porque se acaba. Lo que pasa es que cuando hay una crisis económica, lo que hace el Banco Central normalmente para reactivar la economía es bajar las tasas. Yeah. Entonces el Banco Central bajó mucho las tasas durante la pandemia porque necesitábamos activar la inversión precisamente y permitir una mayor actividad económica, permitir que los créditos estuvieran más bajos para que la gente se entusiasmara y saliera por ejemplo, a comprar casa. ¿A qué nos referimos con las diversas tasas de crédito y cómo saber cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, la tasa de interés, a mí me gusta ponerlo en términos lo más sencillo posible. Suelo hacer la comparación un poco burda, pero para que la gente lo entienda, es que si uno necesita pan, bueno, va a la panadería. Si necesito zapatos, voy a la zapatería. Pero si necesito dinero, voy al banco. Y si en la panadería me cobran el precio del kilo pan y en la zapatería me cobran el precio de los zapatos, es difícil plantearse cuál es el precio del dinero. Si voy al banco y trato de comprar dinero, entre comillas, lo que voy a tener es que firmo una promesa de que lo voy a devolver. Pero yo no devuelvo, si me prestan 100, yo no devuelvo los mismos 100, devuelvo 100 más. Claro. La tasa de interés. Esa tasa de interés es el precio del dinero. Claro. Entonces, bueno, uno se pregunta, bueno, el panadero normalmente fabrica el pan ahí mismo en la panadería, ¿sí? Los supermercados lo compran afuera, algunos supermercados tienen su panadería allá adentro, su horno. El zapatero normalmente importa gran parte de sus zapatos, salvo algunas zapaterías locales, pero no lo hace ahí mismo. Bueno, ¿de dónde saca el dinero el banco? El dinero que me va a prestar el banco, ¿de dónde lo saca? Primero, lo saca de otra gente que lo está ahorrando. Claro. Pero esa no es la mayor cantidad de gente. La fuente principal de dinero, entre comillas, para los bancos es el Banco Central. Y el Banco Central pone una tasa de política monetaria. Y esa es la tasa a la que el Banco Central le pasa dinero al banco. Entonces, el banco comercial, entre comillas, le compra plata al Banco Central
con esta misma promesa que se la va a devolver con una tasa de interés, y el banco comercial me presta la plata a mí. Si el Banco Central le presta la plata más barata al banco comercial, el banco comercial me puede ofrecer una tasa más barata. Igual que las bencinas. ¿Sí? Cuando la ENAP baja el precio de las bencinas, entonces el Servicentro me puede bajar el precio de la benzina. Por supuesto que para bajar se hacen un poco la racha, para subir la suben al tiro. Lo mismo pasa con la tasa de interés. Si el Banco Central sube la tasa de interés, como lo está haciendo en los últimos meses, si el Banco Central sube la tasa de política monetaria, a los bancos se les hace más caro conseguir dinero para prestarme a mí. Entonces, como el Banco Central sube la tasa de los créditos en general va a empezar a subir. Entonces, las tasas de interés han estado subiendo, y por eso hoy día nos preguntamos si es un buen momento para endeudarse a largo plazo, que es básicamente comprar una casa, si es un buen momento para endeudarse a largo plazo, y la verdad es que es peor momento que hace 3 meses. Ya. Pero lo más probable es que sea mejor momento que dentro de 3 meses más. Me gustaría también meterme en el tema de los créditos. ¿Cuáles son aquellos existentes en nuestro país? Los créditos, hay una variedad de características que tienen los créditos asociados primero al plazo. Cuando los plazos son más largos, las tasas cambian, ¿sí? Los créditos en Chile podemos adquirir créditos hasta 30 años plazo. Son créditos muy largos que están asociados a la estabilidad económica que tenemos en el país en general. Pero además hay créditos de tasa fija y tasa variable. Yo puedo comprometerme a pagar una tasa de interés durante toda la duración del crédito. Entonces, si hoy día consigo un crédito al 3,5%, al 4%, es una buena idea mantener esa tasa lo más fija posible, porque en el futuro esperamos que suba. Los próximos 4 o 5 años es una predicción personal. Si alguien cree que las tasas van a bajar, vaya y tome un crédito con tasa variable. ¿Por qué? Porque en los contratos que uno firma, estuve viendo la entrevista anterior, los contratos de, primero, traspaso de propiedad son muy complejos, pero además el contrato que se firma con el banco, con el crédito que uno va a pagar, también es muy complejo. Entonces se puede pagar con tasa fija, se puede pagar con tasa variable, se puede hacer con tasa mixta. El banco, a su vez, puede tomar esa deuda, porque yo le firmo un contrato al banco diciendo: yo voy a pagar 400.000 pesos mensuales durante los próximos 30 años. Pero yo me comprometí a pagar, y puedo tener un contrato con el banco, y yo puedo decir: yo me comprometo a pagarle al Banco de Concepción, por no nombrar a ninguno, ya está extinto, Banco de Concepción, 400.000 pesos, pero puedo comprometerme a pagar al portador. Entonces, yo me comprometo a pagar a quien sea 400.000 pesos. Y eso se llaman créditos endosables, ¿sí? Donde el banco toma el contrato y se lo pasa a un inversionista en Dubái, y ese inversionista va a venir a cobrarme todos los meses los 400.000 pesos. ¿Y en el caso de los créditos hipotecarios? Los créditos hipotecarios es lo mismo. De hecho, este tipo de transacciones llevada en muchos niveles fue lo que causó la crisis subprime. Ya. ¿Qué pasa en el caso que los bancos le prestaban plata a cualquiera y después revendían esos créditos a inversionistas desconocidos y los empaquetaban, juntaban a varios deudores en un solo paquete, y esos paquetes fueron los que terminaron generando dudosas reputaciones de los créditos y terminaron afectando al sistema completo. Hoy día eso está mejor regulado, pero sigue siendo una práctica en que nosotros como potenciales compradores de una vivienda podemos firmar un contrato de crédito endosable. Ahora, también se habla muchas veces de los costos asociados. ¿Cuáles son sus importancias a la hora de comprar una vivienda, y qué tan importante es en el fondo saber perfectamente cuáles son este tipo de costos?
Ya, los costos, hay dos tipos de costos asociados bueno, pues que haya más, digamos, pero dos principales. Pero, claro. Que son el costo de los contratos. Hablábamos recién de los contratos, de nuevo en la entrevista anterior, hablaba del costo del traspaso de propiedad, hay un costo adicional del contrato que uno firma con el banco. Entonces, la generación de estos contratos es relativamente cara. ¿Sí? Hay trabajo detrás, nos explicaban recién que hay que revisar la propiedad y que no haya ningún impedimento para vender el inmueble, hay que revisar los contratos, si está cumplido, si hay algún tipo de prenda en el contrato de crédito. Entonces, generar estos contratos en general es caro. A partir del año pasado, antepasado, se generó la ley de portabilidad financiera. Entonces, este segundo costo que estaba asociado a firmar el contrato con el banco, el contrato del crédito, se simplificó muchísimo y los bancos hoy día cobran mucho menos de lo que cobraban hace 3, 4 años por cambiarse de crédito. Porque eso es lo otro que no hemos conversado. Si yo compro una vivienda hoy día con una tasa que digamos del 4% y llega a haber una baja de tasa en el futuro, la posibilidad está en que yo vaya a otro banco, al banco de Talcahuano, tengo un crédito con el Banco de Concepción, y resulta que bajaron las tasas, tomo un crédito en el Banco de Talcahuano en 3, 4 años más, con una mejor tasa, y puedo cambiarme. Ese proceso, yo lo hice un par de veces, es caro. ¿Sí? Tiene que ser una baja considerable de tasas para que valga la pena el cambio. Claudio, ¿cuáles son los consejos básicos que hoy día le podríamos dar a toda la gente que hoy día nos está viendo y que quiere hacer un buen negocio hoy día para comprarse su vivienda o este inmueble que obviamente es el sueño de muchas personas de la casa propia? Bueno, primero tiene que analizar, la primera decisión es estar seguro del inmueble que se va a comprar, que la casa esté en buenas condiciones y todo lo que hablaron antes. Pero segundo, analizar si estoy en condiciones de pagarlo no solo hoy día, sino que pagarlo hacia adelante, pagar en el futuro las cuotas mensuales a las que me voy a comprometer. ¿Sí? Ese cálculo que uno tiene que hacer minucioso es súper importante. ¿Por qué? Porque si no puedo pagar en algún mes, puedo empezar a complicarme y esto se transforma en un efecto bola de nieve. Claro. Si no pago un mes, me van a empezar a comprar multa y así sucesivamente. Entonces hay que saber que estoy en condiciones no solo de pagar hoy día el dividendo, sino que voy a estar en condiciones durante mucho tiempo. Lo bueno de esto es que si en algún momento en el futuro ojalá muy lejano, no tengo la capacidad de pagar, todo lo que yo pagué como dividendo se transforma en ahorro. Yeah. Comprarse una vivienda es comprometerse a ahorrar parte de sus ingresos en una cuestión que va a quedar ahí. Yo, de nuevo, pago un dividendo de 300, 400 mil pesos, hay una parte de ese dividendo que va a ser ahorro, porque si el día que yo termine de pagar la casa, o incluso cuando voy a la mitad del pago de la casa y yo vendo la casa, suponiendo que la vendí al mismo precio, todos los dividendos que pagué, descontados los intereses, todos esos dividendos van a ser un bolsito de plata. Claro. Que me va a servir para solucionar mis problemas del momento y esas cosas. Entonces, lo que uno tiene que pensar es que la decisión de comprar una casa es una decisión de largo plazo que va a afectar mi economía durante muchos meses. Exactamente, o sea, una buena decisión es clave entonces a la hora de comenzar con este camino de la compra de este inmueble y de esta casa propia. Nosotros agradecerte enormemente que hayas tenido esta conexión con nosotros para así hablar económicamente de cómo poder ayudar a la gente hoy día para tomar o no esta decisión hoy día. Que tengas un gran día y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando podamos estar. Nos vemos, Claudio.